Capítulo 1. Reunión con el Señor. 3 disposiciones de su corazón. Todos los santos y la comunidad beben del corazón del Señor. Esta parte, señores, que es la cuarta parte del libro de la gracia especial, la morada del corazón, de Matilde de Hackerborn, trata de los hombres, primero en general y después en particular. Este libro está dividido en 7 partes. Esta trata específicamente de lo que acabo de decirles. Así que vamos a continuar con la lectura del capítulo 1. Bien, entonces, un día, después de la comunión, esta piadosa y devota sierva de Dios le oye decir al Señor: vamos a tener una reunión juntos. Y contempla al Señor, que se sienta en un trono ante el altar, y todas las almas de la comunidad parecen salir de sus cuerpos, a semejanza de vírgenes vestidas con cícladas. La cíclada, para los que no sepan, es una antigua vestidura de mujer. Entonces, vestidas con cícladas blancas, y se acercan y se sientan a los pies del Señor. Les dice el Señor: yo estoy en medio de vosotros como el que sirve, y vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Y yo os transmito el reino, como me lo transmitió mi Padre a mí. Comeréis y beberéis a mi mesa en mi reino. Lucas 22, versículos 28 al 30. Por las palabras yo estoy en medio de vosotros como el que sirve, comprendió que Dios está en la comunidad de 3 maneras: en unas por el gusto de la gracia, y en otras por el conocimiento de las Escrituras, y en otras por la acogida de la enseñanza. Y pregunta qué quería señalar con las palabras como el que sirve, y a esto el Señor le responde: yo te sirvo mi corazón. Y al momento entonces aparece el corazón del Señor en su pecho, con forma de cáliz, y con 3 cánulas. La cánula es una especie de caña o de tubo pequeño para la comunión de la sangre del Señor en la especie de vino. Está permitida en la primera y en la segunda edición del misal, según el Concilio Vaticano II, pero desapareció en la tercera edición. Entonces, ¿qué significan las 3 cánulas, 3 disposiciones del corazón divino, con las que actúo y así actué cuando yo vivía en la tierra, y quería que todos tuvieran las mismas disposiciones de su corazón? En primer lugar, el corazón de Cristo estuvo ante el Padre con reverencia y amor. En segundo lugar, se inclinó hacia todos los hombres con misericordia y caridad. Y en tercer lugar, respecto a sí mismo, actuó con humildad y sin darse importancia. En las palabras vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, a Matilde le parecía que el Señor se lamentaba de ser maltratado por la Iglesia y de modo especial por 3 grupos de personas: el clero, que no se aplica al estudio de las divinas escrituras y se sirve de ellas solo para presumir; los hombres espirituales, es decir, los religiosos y los monjes, porque descuidan la vida interior, derramándose en negocios exteriores; y los fieles, porque no se preocupan de la palabra de Dios ni tampoco de los sacramentos de la Iglesia. Y por las palabras yo os transmito el reino, comprendió que el Señor encuentra especial gozo en que la comunidad participe lo más frecuentemente posible en la mesa de su cuerpo y de su sangre. Y le pareció también que el Señor daba de beber a todos los que acudían, con las 3 cánulas de su corazón, diciendo al mismo tiempo: bebed y embriagaos, amigos míos. Cantar de los Cantares 5, versículo 1. Quiere ella que todos los del cielo y de la tierra y del purgatorio participen de esta gracia, así que ve al punto a la Santísima Virgen sentada a la derecha de su Hijo, y se inclina con gran reverencia ante las cánulas, y bebe atraída por tan maravillosa y admirable dulzura. Y brota de su boca como un aroma suavísimo que perfuma a todos los presentes, y a continuación se acercan y beben reverentes todos los coros de los santos. Cuando terminan, dice el Señor:
beberé los corazones de todos los que bebieron de mi corazón. Capítulo 2. Túnica blanca y corona del reino. En otra ocasión vio al Señor de pie durante la comunión de la comunidad en una túnica blanca, en la mano que iba recibiendo a cada una de las que se acercaban. Y significaba esto la inocencia de Cristo, que le regala a todos los verdaderos penitentes cuando se acercan al sacramento de su cuerpo, y después envolvía a todas con un manto de maravillosos colores, en el que brillaban todas las obras de su santísima humanidad. En esto entendió que el Señor le da al alma que le recibe en este sacramento todas las obras realizadas por su humanidad y su pasión. Puso también en la cabeza de cada una corona muy hermosa que se llama la corona del reino. Dicha corona llevaba, entre otros adornos, 4 florones a modo de 4 espejos limpísimos. El florón delantero significa el amor eterno e inestimable que tiene el divino corazón a cada alma, y lo experimentará el alma en el cielo de tal manera que penetrará todas sus médulas y sus rincones interiores. El segundo florón, situado a la derecha de la corona, significa aquella divina fruición del amor por la que se goza de Dios y de todos los bienes ininterrumpidamente, sin que nada lo impida. El tercero es la señal de la unión inseparable, que nos hará semejantes en todo a Dios. Y el último florón, en la parte posterior de la corona, significa aquel conocimiento inadmisible, por el que nosotros vamos a ver para siempre y sin obstáculo alguno la inabarcable luz y el espejo brillantísimo de la adorable Trinidad. El Señor adorna con estas túnicas al alma que se arrepiente y que se humilla, y que siente deseo de llegar a Él. Capítulo 3. Cómo brillan las virtudes en la corona del Señor. Otra vez, durante una misa en la que se cantaba Señor Jesucristo, Rey de la Gloria, esto es el canto del ofertorio en la misa de difuntos, le pareció ver al Señor de pie a la derecha del altar, coronado y con un manto regio. Sorprendida ella quiso saber qué significaban las palomas, las águilas y las piedras preciosas de la corona del Señor. Y a esto le dice el Señor: la humildad, la fe, la paciencia, la esperanza de todos brilla a modo de perlas en mi corona. Las palomas y las águilas en lo más alto de la corona significan los sencillos y los enamorados. Durante la oración secreta es la actual oración sobre las ofrendas. Vio una gradilla de oro que tocaba el altar, así que sube el Señor por ella y se pone de pie ante el altar, y sobre su manto tiene un gremial que le baja hasta las rodillas. Sorprendida por esto, se le dice que significa que todos los cabellos de los hombres y el pelo de los animales y todas las hierbas brillan a través de la humanidad de Cristo. En la Santa Trinidad, porque el Hijo de Dios asumió la humanidad de la tierra, de donde ellas proceden. Todas las almas de los hombres brillaban en aquel manto con extraordinaria hermosura, y el Señor, que seguía ante el altar, cubre con su manto al sacerdote, y toma la hostia consagrada por el celebrante, y ya en el corazón del Señor se transforma en Él mismo. Así que Matilde se arroja a los pies del Señor y besa sus llagas, y el Señor se inclina amoroso hacia ella y le dice: mis deseos y todos los bienes que hay en mí se inclinan hacia ustedes. Capítulo 4. Contempla a la comunidad cuando se acerca a comulgar. En una ocasión, mientras se acercaba a la comunidad a la cena del Cordero, vio al Rey de la Gloria, nuestro Señor Jesucristo, en solío de majestad y custodiado por una multitud de ángeles y rodeado del glorioso ejército de los santos. Vio también acercarse a la Reina Madre del Rey, de los ángeles que llevaban artísticamente bordado en su manto la vida santísima de su amado Hijo.
La comunidad estaba ante el rey como hermosísimas vírgenes primorosamente engalanadas. Así que se levanta del trono la Virgen María y ofrece a todas para que lo besen al cordero más blanco que la nieve. Al levantarse ella del trono, la multitud de los santos aclamaba danzando: «Honor y gozo a tu madre», etc. Esto es un himno atribuido a San Ambrosio. El verso que cita aquí Matilde pertenece a la sexta estrofa del himno, A solis ortu cardine, que se cantaba en las laudes del día de Navidad, aunque no aparecía en la liturgia esta estrofa. La edición latina de la liturgia Horarum del rito romano, según el Concilio Vaticano II, tiene esa estrofa en el himno de laudes de Santa María Madre de Dios, el 1 de enero, el texto de algunos versos. Capítulo 5. Lo que más ayuda en la vida religiosa. Un viernes vio a nuestro Señor Jesucristo ante el altar con las manos extendidas. Sus santísimas llagas manaban sangre abundante, como si hubieran sido recientemente abiertas, y le dice el Señor: «Mira, se han desgarrado todas mis heridas para aplacar a Dios Padre en favor de ustedes». Y la misma Virgen gloriosa estaba a la derecha del Hijo, con una corona de grandes proporciones que contenía todas sus virtudes y méritos. Y cuántas obras grandes hizo Dios por medio de ella. Se acerca el alma a la Virgen y le suplica que interceda por ella y por la comunidad, y la Virgen se arrodilla con gran reverencia ante su Hijo y honra devotísimamente sus heridas, e invita al alma a hacer lo mismo y le dice: «Acércate también tú y saluda la herida del corazón amantísimo de mi Hijo, que sufrió en sí todas las heridas de su cuerpo». Y lo hace con sumo gozo, y le pide al Señor que le muestre qué es lo más importante que debe hacer la comunidad para el crecimiento de la vida religiosa. A esto el Señor le responde: «Quien desee ser un buen religioso, que guarde sus ojos de todo lo ilícito e incluso de cualquier mirada inútil, que evite escuchar lo que podría manchar su corazón, y que prohíba a su boca el proferir toda palabra inútil. Si viera u oyera algo nocivo, nunca permita que su boca hable de ello. Ponga gran cuidado en la guarda del corazón, para que no se recree con malos pensamientos, ni se entretenga en ellos. Es verdad que el hombre no puede evitar que lleguen pensamientos a su corazón, pero puede rechazarlos con facilidad para no consentirlos ni admitirlos voluntariamente. Vigile con diligencia sobre todos sus actos, cuantas veces consienta en algo, y no descanse su corazón hasta alcanzar el perdón de Dios. Hará el propósito de confesarlo lo más pronto posible». Capítulo 6. Lo que sostiene la fidelidad del religioso. En otra ocasión oraba solícita por la comunidad, para que Dios le conservara fiel en su servicio, acreciéndose así su gracia. Así la haga florecer también en todas las virtudes y avanzar en todo bien. Así que recibió esta respuesta del Señor: «Siempre que encuentro en ellas la humilde sujeción, el amor a la castidad virginal, el dulce agradecimiento y el tierno amor, yo no aparto de ellas los ojos de mi paternal protección, ni las abandono en sus necesidades». Humilde sujeción, a saber, que obedezcan con humildad y sencillez a sus superiores, y mutuamente unas a otras. Reverencia 72, versículo 6. El amor virginal, y esto es, que no sólo cultiven la virginidad, sino que también guardaran su corazón y sus sentidos de todo lo que les pueda contaminar, con el mismo amor que sienten por la castidad, como quien posee un regalo de gran valor y utilidad, y pone la máxima diligencia en guardarlo, para que no se pierda o deteriore. Dulce agradecimiento, y esto es, que reciban no sólo las gracias espirituales, sino también lo necesario para la vida, como el vestido y el alimento, con un corazón amable y contento y desbordante de gratitud, sintiéndose indignas de todo ello. Y tierno amor, porque no sólo amarán a Dios con sincero corazón, sino que se ofrecerán también a porfía,
por amor a Dios, en actos de amor mutuo en todo. Capítulo 7. Tres cosas muy agradables a Dios. Quien quiera ofrecer un obsequio de mi agrado debe de ejercitarse en estas tres cosas. Será fiel a su prójimo en toda necesidad y angustia. Disimula y excusa en cuanto sea posible todos sus defectos e incluso sus pecados. Yo seré fiel a quien así obre, en todo lo que él mismo tenga necesidad. Yo cubriré todos sus pecados y negligencias y lo excusaré ante mi Padre. Que el hombre acuda a mí como único refugio en todas sus pruebas. No se queje ante nadie de sus contrariedades, sino que me abra solo a mí con confianza todas las pruebas de su corazón. Yo nunca lo abandonaré en sus necesidades. En tercer lugar, que camine conmigo en la verdad, y le acogeré con abrazos de padre, como una madre acoge a su amadísimo hijo, y así le daré reposo perpetuo. El que hace lo primero, me ofrece un obsequio tan aceptable como quien paga a su prójimo lo que le debe. Quien realiza lo segundo, será como el que cumple lo que a sí mismo se debe. Y el que cumple lo tercero, será como el que paga a Dios todo lo que le debe. Capítulo 8. Los santos interceden por la comunidad. En una ocasión en que no sentía a Dios, según la costumbre, por especial gracia, intentaba buscarle con gran pesar de su corazón. Así que contempló entonces una puerta magnífica de plata, y en la puerta al Señor que le dijo: Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 21, versículo 23. A continuación se retira el Señor a un lugar tranquilo, en el que había preparada una mesa y el pan sobre ella. Estaba el Señor sentado a la mesa y junto a él su madre, y a continuación los profetas, los apóstoles, los mártires, los confesores y las vírgenes. Todos tenían cálices de oro en las manos, y sobresalía el de la Virgen por su belleza, decorado con maravillosas perlas. Contempló también a la comunidad sentada en la tierra junto al Señor, que tomó el pan, lo partió y lo daba a todos. Algunos lo tomaban con gran dulzura y deleite, y otros de manera fría. Las que lo comían con dulzura le servían al Señor con grandes deseos y fervor, pero las que lo hacían de manera fría le servían a desgano. Esta alma estaba ante el Señor y le dijo: ¿Cómo no ruegas a todos estos que te ayuden en tu tribulación según tú lo deseas? Y el alma: Oh Señor, enséñame a cómo dirigirme a tu bienaventurada madre. Y el Señor le dijo: Le pedirás que por la luz que recibió sobre las demás criaturas te alcance un alma iluminada, exenta de toda inclinación al pecado, y que por esa unión con la divinidad que la unía a mí más que a las demás criaturas, te alcance la verdadera unión con mi voluntad, que por el conocimiento y fruición que goza de mi divinidad sobre todos los demás, te conceda disfrutar de todos los dones y las gracias según mi voluntad. Concluida esa oración, a la bienaventurada Virgen María se le vuelve orante a los patriarcas y a los profetas. Entonces estos vuelven la mirada y dicen con las manos extendidas hacia Dios: Santo Dios, Santo fuerte, ten misericordia de nosotros. Y se dirige luego a los apóstoles y se admira de que ocupan un lugar inferior a los casados y ocupados en las cosas mundanas. Así que comenta estas cosas con San Juan Evangelista, que le dice: Nosotros no estamos más lejos de Dios porque Él mismo mora en nosotros, como yo lo escribí. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Juan 1, versículo 14. Y añade: ¿Acaso estás tú más lejos de Dios porque te encuentras aquí? Así que suplicaban también los apóstoles al Señor con las manos extendidas y decían: Padre y hermano y maestro y Señor, ten misericordia de nosotros. Y luego rogaba a los mártires. Ve entre ellos de modo especial a San Esteban, con una corona adornada de perlas, por haber soportado con gozo el ser apedreado por el nombre de Cristo.
y vueltos al Señor exclamaron: «Oh Señor, tu sangre inocentísima, que santificó la nuestra, venga en socorro de ellas». Después se acerca a los confesores, entre los que ve a San Benito, con el báculo pastoral. Con este detalle recuerda Matilde en sus escritos su afecto filial a San Benito. Se debe ver para entenderlo la parte 1 en el capítulo 28. Daba a beber de su cáliz a todos los de su orden que se encontraban allí presentes. Los confesores oraban diciendo: «Señor, te ofrecemos nuestros trabajos para suplir lo que les falte a ellas». Y finalmente suplicó a las santas vírgenes, admirada de que estuvieran en el último lugar. Así que le responden las vírgenes: «Observa que no estamos más lejos de Dios». Así que las vírgenes oraban diciendo: «Te rogamos, esposo, rey y cordero mansísimo, por esta comunidad de vírgenes». Retirada la mesa, se levantan las vírgenes y quedan de pie ante el Señor, y Él también se levanta y dirige con ellas una alegre danza. Entonan dulces cantos en los que nombran a las hermanas de la comunidad, y se vio también allí a la hermana M. Aquí parece que se refiere a Matilde de Magdeburgo, ya fallecida, cuando se escribían estas revelaciones. Para entenderlo mejor se debe ver también la parte segunda en el capítulo 42 y la parte quinta en el capítulo 4 de Gertrudis la Magna en el Embajador del Amor Divino, libro quinto, capítulo 7, etc. De esa Matilde es el libro de la luz divina que ilumina los corazones y que está en la Biblioteca Cisterciense y es número 17. Entonces se ve allí también a la hermana M, que les acabo de explicar quién es. Se le ve de pie ante el Señor, y un rayo salía del corazón del Señor, e iba al corazón de ella como una especial prerrogativa de amor. Capítulo 9. Felices los que viven para servir al Señor. Otra vez estaba comulgando la comunidad, y esta sierva de Dios no podía hacerlo con todas, debido a la enfermedad. Suplicaba al Señor que le concediera al menos algunas migajas de su mesa. Así que le pareció que el Señor se sentaba en una mesa espaciosa con todos los santos, y le ofreció las migajas en forma de bolas de oro y de perlas, es decir, que le comunicaba gustoso su misma dicha. Luego la reina madre del Señor llena sus manos y se las ofrece al alma, y todos hacen gozosamente lo mismo. Las vírgenes, por especial prerrogativa, estaban sentadas frente al Señor para contemplar con más dulzura el rostro y belleza de su esposo y beber más tiernamente de sus delicias. Se acerca suplicante el alma a ellas y le dicen: «Vamos, dichosísima, tú que vives aún en la tierra y puedes acrecentar los méritos». Si supiera el hombre lo que puede merecer en un solo día, al instante despertaría como de un sueño, y su corazón se dilataría desbordante de gozo por haber brillado el día de poder vivir en Dios y acrecentar sus méritos en la alabanza divina. Así se entregaría con mayor ilusión y firmeza cada día a todo lo que le fuera posible hacer o sufrir. Capítulo 10. Dios envía la lluvia a petición de Matilde. Esto puede verse en Gertrudis de Helfta, el heraldo del amor divino, en el libro 1, en el capítulo 13. Una pertinaz sequía asolaba la región, pues hacía mucho tiempo que no llovía. Así que rogó Matilde al Señor que regara la superficie de la tierra con una lluvia fecunda. El Señor le respondió: «Hoy mismo les daré la lluvia». Comenzó ella a dudar al contemplar la serenidad de la atmósfera y la inmutabilidad del sol. Y al caer la tarde, vino la lluvia benéfica, como lo había prometido el Señor. Capítulo 11. El Señor protege el monasterio por sus méritos. En cierta ocasión, temíamos mucho al rey
que estaba próximo a nuestro monasterio. Parece ser que se trata de Adolfo, emperador de Alemania, que, en guerra contra los hijos de Alberto de Sajonia, devastaba todo a su paso y había concentrado el ejército cerca de Isleben en septiembre de 1294. Así que, en cierta ocasión, temíamos mucho al rey, que estaba próximo a nuestro monasterio. Matilde le pidió al Señor que el Rey y Señor de todos los reyes se dignara defenderlas con su paternal benignidad, para que no sufriesen daño alguno del ejército del rey. A esto el Señor le respondió: «Nunca verás un soldado de su ejército». Y ella pensaba, aunque no llegara a verlos, podrían destruir el monasterio. El Señor le dijo: «No se acercará al monasterio ni uno. Yo les defenderé compasivo de todos ellos». Así sucedió. Nos protegió el Señor tan misericordiosamente que no sufrimos de ellos el menor daño, aunque habían causado grandes destrozos en muchos monasterios. Capítulo 12. El Señor restablece la paz por sus ruegos. Estalló una feroz guerra civil entre nuestros varones, por lo que nuestro monasterio sufrió graves consecuencias. Así que rogó al Señor que se apaciguara y que mejorara la situación. Y el Señor le respondió: «Cambiaré todo esto para bien». Y así sucedió. Restaurada de nuevo la paz, gracias a Dios, cesó la preocupación. Capítulo 13. Dios llama a Matilde a su gloria. Un domingo que no pudo comulgar debido a la enfermedad, se entristecía mucho y le dijo al Señor: «Señor mío, ¿qué quieres que haga?». Y el Señor le respondió: «Ven, ven, ven». Ella no entiende qué es lo que se quiere decir con esto, así que el Señor le dice: «Ven con el corazón, al corazón por el amor. Ven con la boca, a la boca con el beso. Ven con el espíritu, al espíritu por la unión». Y piensa ella que era eso de venir al espíritu con el espíritu. Así que le dice el Señor: «El que renuncia del todo a su voluntad y prefiere en todo, sea próspero o adverso, mi voluntad a la suya, llega con el espíritu al espíritu mediante la unión. Cumple así lo que está escrito: el que se une al Señor se hace un espíritu con él». Primera de Colosenses 6, versículo 17. Rogaba pues al Señor que se dignara librar el monasterio con su clemencia de cierto peligro que le amenazaba. Y el Señor le responde: «Eres mi alegría y yo la tuya. Mientras vivas y encuentre en ti la alegría de mi corazón, no acontecerá nada de eso a la comunidad». El alma le dice: «Ay, amadísimo, ¿cómo me hablas así cuando no hay en mí nada bueno?». Y el Señor: «Si se mezcla la miel con el vinagre, pierde su dulzura. Pero mi dulzura no se mezcla nunca hasta el punto de perder su suavidad. Mirad, amadísimos, cuánto puede la oración, que es asidua y que es del justo». Cuántas gracias concede el Señor a los hombres por medio de los que lo aman. Tus amigos, Señor, deben ser altamente honrados, buscados con interés, amados y venerados. Cuántas veces apaciguan tu ira con nosotros y nos colman de bienes. ¿Quién pondrá agua en nuestra cabeza y hará de nuestros ojos una fuente de lágrimas? Jeremías 9, versículo 1. Para llorar dignamente la pérdida de tan valiosa intercesora, por cuyo amor nos perdonó tantas veces el Dios Todopoderoso, a nosotras, que tantas veces hemos experimentado de manera tan eficaz el fruto de su oración. Ardía en amor divino, incendiaba a los demás con un carbón encendido, y así con su ejemplo,
estimulaba a muchos al amor de Dios. ¿Dónde encontramos entonces otra semejante? Una que sea semejante a ella. Una ha entrado ya en las potencias del Señor. Ha sido introducida en el tálamo del Rey, Rey Supremo, para descansar bajo la sombra de su amado. Capítulo 14. ¿Cómo elegir abadesa? Era ya mayor la abadesa. Gertrudis parece ser la abadesa Sofía, la joven hija de Bucardo II de Mansfield, que había sucedido en el cargo abacial a Gertrudis de Hagborn, hermana de Matilde. Quiso dimitir del cargo por la enfermedad y por la edad. Murió hacia el año de 1303, y para esta fecha ya había muerto también Matilde. A Sofía le sucedió Gutá de Halberstadt. Pues bien, era ya mayor la abadesa. Era mujer según el corazón de Dios, porque esta devota y piadosa virgen rogaba al Señor que proveyera al monasterio de otra que fuera según su voluntad. Así que el Señor le respondió: el día de la elección de la abadesa canten la misa del Espíritu Santo y que se dedique toda la comunidad sin excepción a la oración. Pidan al Señor, que conoce todo antes de que suceda, que les inspire el elegir a aquella que Él había destinado para este cargo desde la eternidad. Elegirán una persona prudente y temerosa de Dios, y cada una, después de haber orado, dirá a esta persona el nombre de la que elige, y ella lo anotará con diligencia. No se comunicarán las hermanas entre sí a quien desean elegir, ni tampoco elijan por amistad particular a una que no sea apta para el cargo. Deberán elegir en la medida de lo posible según el beneplácito de Dios. Después de esto, se designarán 7 hermanas temerosas de Dios y prudentes que escojan a una entre todas las candidatas, y mientras tanto toda la comunidad permanecerá en devota oración, para que acuerden elegir a una según la voluntad de Dios. Si las 7 designadas no llegan a un acuerdo, se comunicará al superior. Él presidirá la elección en lugar y en nombre de Dios. La que él designe sea aceptada y confirmada, como si la hubiese propuesto el mismo Dios. De la misma manera pueden ser elegidas las encargadas de mayor responsabilidad, es decir, el superior y la priora. Capítulo 15. Renovación de la profesión. En una ocasión, repasaba ante el Señor los años de su vida con amargura de su alma. ¿Con qué negligencia había vivido? ¿Cuántos beneficios recibidos gratuitamente de Dios, consagrada como esposa y prerrogativa que había manchado con sus pecados? Y le dice el Señor: si yo te diera opción, ¿qué elegirías? ¿Conseguir por ti misma todos los bienes que te he dado, tus obras y virtudes, o que fueran donados por mí gratuitamente? Y ella respondió: sí, Señor mío, yo prefiero el más pequeño don tuyo a los méritos de todos los santos, aunque mereciera alcanzarlos con las mayores virtudes y sufrimientos. Y le responde el Señor: por esto serás eternamente dichosa. Y añadió: si quieres renovar tus desposorios, échate a mis pies y dame gracias por la túnica de inocencia que te vestí, sin mérito tuyo alguno. Pídeme que enmiende con mi perfectísima inocencia cuanto viciado hay en ti. Ven después a mis manos y dame gracias por mis obras que te hicieron meritoria, y por las tuyas que yo realicé en ti. Purifica en el horno de mi divino corazón el anillo de tu fe y de tu amor, como oro purificado en el crisol, y lava su perla en el agua y la sangre de mi corazón, para que así recobre su precio y hermosura. Quería el alma alabar a Dios de una forma que le era imposible, y pide a Dios Padre que Él mismo se digne realizar tan sublime alabanza como la misma Santísima Trinidad alaba y se alaba a sí misma de la manera más noble. El Señor quiere satisfacer su deseo,
Toma el corazón del alma como un vaso de cristal triangular engastado artísticamente con oro y pedrería. Esto significa la inefable alabanza a la Santísima Trinidad, y en ese corazón bebía el Señor gozosamente su misma alabanza. Luego daba de beber del mismo a todos sus santos. Ruega por las almas de los fieles para que también ellas participen de este don, y al punto ve venir gran multitud de ellas que beben con gozo del vaso. Vio a algunas que no estaban enteramente purificadas, y se extrañaba de ello, así que le dice el Señor: lo que ves ahora no sucede en el verdadero cielo. Mas como me contemplas a mí, que contengo a todas las criaturas, ves todas las cosas como si te estuvieran presentes. También vio ahí el alma de cierto religioso, y pregunta por qué no estaba en el cielo. Así que el Señor le responde: él se creía más sabio que su superior. Lo que hacía el prelado no le gustaba. Pensaba que él lo haría mejor. Esa actitud fue su mayor obstáculo después de su muerte. El religioso no debe creerse nunca tan sabio que no se someta con toda humildad a su superior y que esté de acuerdo con él en todo lo bueno. Después de esto, ruega de nuevo al Señor por el alma del converso citado y contempla su alma en una inmensa claridad que superaba en gloria a los demás conversos como los sacerdotes superan al pueblo en dignidad. Y mereció tal prerrogativa por la especial devoción y celo que ponía en servir al altar y ayudar a los sacerdotes en el canto y en el ministerio. Capítulo 16. ¿Cómo deben comportarse las jóvenes novicias? Oraba también al Señor por las novicias con la caridad benevolente que recordaba a todos, para que las confirmara en la práctica de la vida religiosa y en la verdadera caridad. Recibe esta respuesta del Señor: andaré en medio de ellos y estaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Segunda de Corintios 6, versículo 16. Por los santos deseos y buena voluntad de ellas, andaré en medio de ellas por la unión del amor, y ellas serán mi pueblo. Por su vida buena y ejemplar para utilidad y crecimiento de la Santa Iglesia. A cuantos atraigan con su ejemplo, sus virtudes y su enseñanza, a cuantos ganen con sus oraciones para que se conviertan y los pecadores, y la Iglesia progrese así en santidad, para que todas las almas encomendadas a sus oraciones sean liberadas y contadas en el número de su pueblo. Se aplicarán en especial a los siguientes ejercicios: oración frecuente y devota. Lean y escuchen con gusto la Divina Escritura y trabajen con diligencia, y se apliquen con generosidad a la obediencia y al cumplimiento de la regla con todos sus estatutos. Guarden en todo la perfecta humildad, y no se comparen ni desprecien a nadie. Y así cuando oren, les enseñaré mi divina voluntad y cuanto necesiten. Durante la lectura les haré gustar mi dulzura, las santificaré en sus trabajos, compartiré con ellas la guarda de la obediencia y de la regla. Quiero fortalecerlas y ayudarlas. Por su humildad, deseo descansar en ellas. Capítulo 17. Jesucristo acoge en sus brazos a las que profesan. Rogaba por las novicias el día de su profesión y le dice al Señor: deben pedirme que les conceda ojos de inteligencia para verme y conocerme a mí y cuánto les es provechoso, oídos de obediencia dispuestos a secundar todo mandato y la voluntad de su superiora, boca de sabiduría para cantar siempre mis alabanzas y saber enseñar y decir lo que conviene al prójimo. Pedirán además un corazón amante para amarme con pureza a mí, y por mí, y en mí, todo. Lo demás, así las manos para hacer el bien, y realizar todo con la atención y diligencia. Y al cantarse las letanías por ellas, contempló entonces a la Santísima Virgen y a cada uno de los santos, que se nombraban arrodillados con reverencia. Rezarán también por ellas al Señor. Mientras hacían estas la profesión, las recibía nuestro Señor Jesucristo en un tiernísimo abrazo, y extendía hacia cada una su derecha para ayudarla en el cumplimiento de sus votos y protegerla contra el mal. Cuando se acercaban a la comunión, también daba a cada una un beso tiernísimo, por el que en feliz unión se hacían una sola cosa con él.
Capítulo 18. El abrazo del Señor. Se compadecía de una persona que en cierta cuestión no estaba totalmente de acuerdo con la voluntad de su superior, así que rogó al Señor que iluminara la mente de esa persona con su gracia y que la inclinara a la obediencia. Y ve a nuestro Señor Jesucristo que de pie toma con su derecha a la persona por la que oraba y le dice: desde el momento en que me confió la propia voluntad en manos de sus superiores, la acogí en mis brazos y nunca retiraré mi derecha para dejarla, si ella voluntariamente no se aparta de mí. Si lo hiciera, no podrá en adelante volver al puesto anterior sin someterse. Comprendió pues con estas palabras que Dios acoge en su paternal abrazo a cada religioso el día de su profesión y no lo suelta, a no ser que el hombre no lo quiera. Es decir, que el hombre no quiera a Dios libremente y así contradiga la obediencia. Y en ese caso, es como si se apartara de la mano de Dios, a quien no podrá comprometer en adelante hasta que humildemente se incline ante el Señor con una verdadera penitencia y con digna reparación, y libremente prometa obedecer en adelante. Capítulo 19. Es de gran utilidad quebrantar la propia voluntad. Una persona le rogó que presentara al Señor un trabajo difícil realizado resistiendo a la propia voluntad, y al hacerlo en la misa le pareció ver salir del copón que contenía el cuerpo de Cristo a un niño pequeño, y al punto se transformó en una virgen muy hermosa. Esto significaba la voluntad de Dios, y se acercan así algunas personas y la miran y la abrazan con ternura y hablan con ella, y ve en ellas a los que procuran conformar en todo, ya sea próspero o adverso, la voluntad de ellos con la voluntad divina, y así obedecer los preceptos de los mayores. En otro lugar creía ver de pie a un cocinero con un vestido muy negro. Eso significaba la propia voluntad y el propio criterio. Este siervo despreciable se empeñaba en apartar a aquellas personas de la hermosa Virgen para que lo miraran a él. Unas le toman por un don nadie, y entonces se vuelven hacia la Virgen, pero otras, sin embargo vueltas a él, se divertían con él, entre risotadas y chistes. Estas significan las que se apartan de la voluntad de Dios y siguen su propia voluntad y su propio criterio, más que las advertencias de los superiores. Y si no vuelven, a través de la penitencia, a la Virgen, y esta Virgen es la voluntad de Dios, serán condenadas a su propia esterilidad, como el siervo inútil. En las cosas espirituales, la propia voluntad solo engendra esterilidad. Capítulo 20. El libre albedrío. En cierta ocasión contempló a nuestro Señor Jesucristo, y ante él a un hombre que estaba en pie. En el corazón de Dios había una rueda dando continuamente vueltas. Un largo cordón salía del corazón de Dios hacia el corazón de aquel hombre, que tenía también una rueda que estaba en continuo movimiento. Se puede recordar aquí a la Divina Comedia de Dante, en la última estrofa del Paraíso. Mi alta fantasía fue ya aquí impotente, como rueda que se mueve en vueltas bellas. Mi deseo y voluntad movió igualmente, y el amor que mueve sol y estrellas. Es en el capítulo 33 al final. Ese hombre designa a todos los seres humanos, y la rueda significa que Dios, por su libre voluntad, concedió al hombre la libertad de volverse hacia el bien o hacia el mal. Este cordón, la voluntad de Dios, que siempre atrae al hombre al bien y no al mal, el cordón va desde el corazón de Dios hacia el corazón del hombre. Cuanto más velozmente gira la rueda, más se acerca el hombre a Dios. Si elige el mal, la rueda gira sobre sí misma y el hombre se aleja de Dios. Si persevera en el mal hasta la muerte, el cordón se rompe y el hombre cae en la condenación eterna. Si se levanta por la penitencia, Dios, que siempre está dispuesto a la indulgencia, recibe de nuevo al hombre en su gracia. Entonces vuelve a girar la rueda y el hombre se acerca a Dios por la gracia. Capítulo 21.
Es provechoso al hombre reprimir los sentidos ante el mal. En una ocasión, dice Matilde al Señor en un arranque amoroso: con mucho gusto desearía ser tu cautiva, y el Señor le responde: el que desee ser mi cautivo en la tierra debe de tener a raya sus ojos y apartarlos de toda mirada ilícita e inútil. En la gloria del cielo, yo revelaré a estos ojos la claridad de mi rostro. Les manifestaré mi gloria, y me mostraré a ellos entre tantas delicias, que quedará gozosamente admirado todo el ejército celestial. Del mismo modo, durante toda la eternidad, cantaré dulcísima melodía con mi voz armoniosa, a quien cercena sus oídos a todo lo inútil o nocivo. Abriré mi boca en una noble alabanza al que refrena su lengua de palabras ociosas y nocivas. Cantará mis alabanzas de manera más excelente que los demás. Recompensaré libremente al que guarda su corazón de los malos pensamientos y deseos nocivos, y será dueño de mí y de cuanto desee. Su corazón se regocijará siempre en mi corazón divino, con gozo y libertad especial. Libraré de todo trabajo a quien ate sus manos para no hacer el mal. Le concederé descanso eterno con sus obras unidas a las mías, y lo colmaré de honra, y recibirá nuevo gozo toda la corte celestial. Capítulo 22. Eficacia de la oración en común. Estaba la comunidad en una situación difícil y rezaba el salterio y encargó a la sierva de Dios que le presentara esa oración al Señor. Así que Matilde le dice a su ángel custodio: mira, ángel amado, tú conoces cómo eres conocido, pero yo solo conozco en parte. Primera de Corintios 13, versículo 12. Te ruego que presentes esta oración a tu rey, a quien sirves con gozo y esplendor. Y el ángel le respondió: en manera alguna conozco cómo soy conocido. El que me hizo, que es el sumo poder y la suma sabiduría, el sumo amor, es quien me conoce. Yo solo conozco a la medida de un ser creado. Al tener que presentar tu encargo a mi Dios, disfruto más que lo que goza una madre por el honor y riquezas de su único hijo. Así presenta el ángel con gran reverencia y alegría esa oración, como vivaces alondras recogidas en un lienzo blanco. Algunas querían como volar desde el lienzo y se elevaban, pero volvían de nuevo. Otras volaban hasta colocarse en el pecho del Señor, y otras se acercaban a su boca y besaban al Señor. Así que el Señor dice: por cuantas personas rezaron esta oración, otras tantas veces quiero mirarlas con los ojos de mi misericordia e inclinarme hacia ellas con los oídos de mi clemencia. Capítulo 23. Cristo suple por sí mismo lo que le falta al hombre. Rezaba esta sierva de Dios por una persona que le había confiado la angustia de su corazón porque amaba poco a Dios y le servía con poca devoción. Debido a esto, había caído en gran tristeza y se creía inútil para todo y distaba mucho de amar a Dios como se merece por tantos beneficios como le había concedido. Así que el Señor le responde: no te pongas triste, amada mía, porque todo lo mío es tuyo. Y ella: si de verdad todo lo que es tuyo es mío, yo y tu amor, que eres tú mismo, son míos, como dice San Juan: Dios es amor. Primera de Juan 4, versículo 16. Te ofrezco pues este amor para que supla todo lo que me falta. El Señor aceptó gustoso y le dijo: está bien. Cuando desees alabarme y amarme y no te sea posible cumplir tu deseo, dirás: te alabo, buen Jesús, suple tú por mí lo que me falta. Cuando te mueva el amor, dirás: te amo, buen Jesús, y te ruego que ofrezcas por mí al Padre el amor de tu corazón por todo lo que a mí me falta. Dirás a la persona por quien ruegas que haga lo mismo. Si 1000 veces al día me suplica con sus ruegos, otras tantas me ofreceré al Padre por ella. No puedo cansarme ni fatigar. Capítulo 24. ¿Qué debe hacer el que está triste?
Rezaba por otra persona y recibió esta respuesta, que lea con frecuencia este verso. Bendito eres, Señor, en el firmamento del cielo, alabado y glorificado por los siglos. Tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y cuanto contiene. Alabado, glorioso y exaltado por los siglos. Aleluya. Deuteronomio 3, versículos 56 y subsiguientes. Si alguna vez le viene la idea de que no pertenece al número de los escogidos, haga como el que se encuentra en un valle oscuro. Si le gusta contemplar el sol, ascenderá a la cumbre del monte, y así huirá de la oscuridad. Si ella se siente envuelta en las tinieblas de la tristeza, que ascienda al monte de la esperanza y me mire con los ojos de la fe a mí, que soy el firmamento celestial en el que están las almas de todos los elegidos, fijas como las estrellas. Aunque estas estrellas se sientan envueltas en la nube de los pecados y las nubecillas de la ignorancia, no pueden quedar obscurecidas en su firmamento, es decir, en mi divina claridad. Porque los elegidos, aunque a veces se ven envueltos en pecados, yo los contemplo siempre en el amor con que yo los elegí, y en aquella claridad a la que un día llegarán. Y por eso es bueno que el hombre piense muchas veces en la bondad que le eligió, y los maravillosos y ocultos juicios por los que cuando estaba en pecado lo contemplaba como si fuera un justo. Con qué amor yo cuido de él y cambio su maldad en bien para él. Así me bendecirá a mí, que soy la firmeza eterna de los elegidos, con las palabras: que te bendigan todos tus ángeles y santos. Que desee que todos ellos junto con él me alaben. Capítulo 25. El hombre confiará a Dios sus trabajos. Rezaba por otra persona y escuchó esta respuesta de Dios. Si alguien siente alguna preocupación, que se arroje a mis pies y deposite ahí el peso que le está embargando, confiando en mí, y que diga esta oración. Mira, Señor, a esta, tu sierva, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse en manos de los pecadores y ascender al suplicio de la cruz. Colecta del miércoles santo. Que ruegue que la mire con ojos de mi misericordia, y que ilumine su alma y que pueda conocer por qué y con cuánto amor he permitido que le viniera esto, y que lo sufra con paciencia, y todo cuanto le sobrevenga para mi gloria. Luego se echará en mis brazos recitando el responsorio: envía, Señor, la sabiduría desde el trono de tu gloria, para que en mi trabajo estés conmigo, y así conozca en todo momento lo que te agrada. Concédeme, Señor, la sabiduría que te acompaña en tu trono, y así conozca lo que te agrada. Gloria, y así conozca lo que te agrada. Y así pediré tener la sabiduría divina como su ayuda y cooperadora, para que pueda soportar la prueba para la gloria de Dios, para su bien y el del mundo entero. En tercer lugar, vendrá a mi corazón con estas palabras: oh admirable efusión de tu bondad sobre nosotros, oh inestimable amor de caridad para redimir al siervo, entregaste al Hijo. Textos del pregón pascual. También, oh precio admirable, con cuyo valor se compró la cautividad del mundo, y fueron quebrantadas las puertas del infierno, y se nos abrieron las puertas de la vida. Pedirá amorosamente agradecida, que soporte el peso de su tristeza por aquel amor de mi divino corazón, que llevó las cargas de todos los hombres. Capítulo 26. Ofrezca el hombre su corazón a Dios en toda tribulación. En otra ocasión oraba por una persona que quería estar segura si se mantendría fiel a Dios, y contempló el alma de esta persona de rodillas ante el Señor su corazón, y se acercaba a él en forma de un cáliz con dos asas, que significaban la voluntad y el deseo con que se ofrecía su corazón a Dios. El Señor tomó gustoso el cáliz y lo puso en su pecho. Tenía dos ánforas, una de oro a la derecha y otra de plata a la izquierda. Iba echando de una y de otra, así haciendo la mezcla en el cáliz,
La ánfora de oro contenía la dulzura de la divinidad, y la de la plata los trabajos de su humanidad, que derrama juntamente en el corazón del hombre para hacerle sentir la dulzura de su divina consolación en la prueba, y ofrecerle los trabajos de su humanidad como alivio. Así que le dice el Señor: si al sentir el hombre el peso de la prueba me ofrece este cáliz al comienzo de la misma, cuando yo beba de él, le infundiré tal dulzura que saldrá ennoblecido y no perecerá jamás. Si el hombre comienza a beber él el primero, entonces contamina el cáliz. Cuanto más beba, más amargo se vuelve, hasta el punto de no parecerme digno beber de él, si no lo purifica con la penitencia y la confesión. Glosa el hombre que debería ofrecer a Dios su preocupación. Ya cuando comienza a sentir tristeza, entonces le comunicaría el Señor la dulzura de su consuelo. Le animaría a tener paciencia y no permitiría que pasara la prueba sin fruto. Si pasada esta prueba vuelve a ella por fragilidad y le da vueltas en la mente o de palabra, entonces se le borrará presto con la penitencia. Si se empeña a sobrellevar por sí solo las contrariedades, se impacientará, y cuanto más vueltas le dé revolviendo dentro de sí mismo, más se exasperará y se amargará. Si finalmente vuelve sobre sí, entonces ya no se atreve a presentarlas a Dios, porque le parece irreverente al Señor. Así pues, que no pierda la confianza, y purifíquese por la confesión y por la penitencia, y ofrézcaselos a Dios con un corazón humilde y arrepentido. El Señor abraza con ternura a esa persona y le dice: nadie arrancará tu alma de mí, mientras la bendice, y la marca con el signo de la cruz y le dice: que mi divinidad te bendiga, mi humanidad te fortalezca, mi piedad te aliente, y mi amor te guarde. Capítulo 27. Juego del alma con Cristo. Los dados. En otra ocasión Matilde rogaba por la misma persona a la Virgen Gloriosa y le pareció que la bienaventurada Virgen le entregaba 3 dados, mientras que le decía: dáselos a ella de mi parte para que juegue con mi hijo. El esposo acostumbra a jugar con su esposa, le coge los anillos y los pendientes y cuantas filigranas realiza y realzan con sus manos, pues del mismo modo la esposa reclama para sí cuanto tiene el esposo. Comprendió entonces por la iluminación divina que el dado de un solo punto significa la vileza y la poca cosa del ser humano. Este lo arroja al tablero y lo ofrece a Cristo a modo de juego. Ofrece alegre a Cristo su indignidad y sus tribulaciones, y acepta someterse voluntariamente a toda criatura. Por su parte, él arrebata a Cristo cuanto tiene, porque Cristo entrega al alma la exaltación y el honor que le dio el Padre por la degradación que sufrió en la tierra, cuando se humilló por el hombre al decir: soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente y desprecio del pueblo. Salmo 21, versículo 7. El dado de 2 puntos significa el cuerpo y el alma. El alma lo echa al tablero cuando realiza todas sus obras espirituales y corporales, por amor y en alabanza de Cristo, y él le devuelve a cambio todas las obras de su divinidad y humanidad. El dado de 3 puntos son las 3 facultades del alma: la memoria, el entendimiento y la voluntad, que el alma arroja al tablero, al regirse por ellas según el beneplácito divino. Por su parte, consigue lo que pertenece al esposo cuando presenta en sí misma, incontaminada por la gracia de Cristo, la imagen de la Santa Trinidad según la cual fue formada. Y arroja el dado de 4 puntos cuando el alma se entrega totalmente a Dios, en prosperidad y adversidad, en el presente y en el futuro. Jesucristo le entrega lo que le pertenece, al someter y hacer que sirvan al alma las 4 partes del mundo y todo lo que contienen, regidas con la firmeza por su sabiduría. Algún códice
pone potencia en vez de sabiduría. Y esto se refiere a las Escrituras, y nos referimos a las Escrituras de esto. El dado de 5 puntos son los 5 sentidos del alma, que arroja al juego cuando disfruta de sus sentidos según el beneplácito divino. Cristo le ofrece sus 5 llagas, que soportó por su amor y salvación, como fruto de su pasión. El dado de 6 puntos son 6 edades del hombre, que éste echa en el tablero cuando confiesa que ha vivido mal y descuidadamente durante toda su vida. Entonces Cristo arroja amablemente a este juego su conducta santísima y toda su vida, con la perfección de todas sus virtudes. Capítulo 28. Buscar cuanto se desee en el corazón de Dios. A ruegos de una persona, Matilde pedía a Dios que le concediera un corazón puro, humilde y lleno de deseos y amante y espiritual. Así que recibió esta respuesta para ella. Todo lo que desea y de lo que tiene necesidad, lo buscará en mi corazón y me pedirá que se lo conceda como el niño le pide a su padre cuanto desea. Si desea pureza, que recurra a mi inocencia. Si desea humildad, que la reciba de mí y supla su deseo con el mío y acoja con confianza mi amor y toda mi divina y santa vida. Matilde dice: te pido, Señor mío, que la trates con benignidad en su última hora, dándole la seguridad de que permanecerá contigo. Y el Señor le dice a Matilde: ¿qué sabio arrojaría o dejaría perder un tesoro muy estimado y conseguido con gran esfuerzo? Santifiqué todo su ser humano en mi humanidad y vivifiqué su ser espiritual con mi espíritu en el bautismo. Se unirá a mí de 2 elementos, confiándome todo lo humano, a saber, tentaciones y contrariedades, unido a todo lo humano que yo asumí, y todo lo espiritual, y centrará solo en mí su esperanza, su gozo y todo su amor, y de este modo no la abandonaré jamás. Capítulo 29. Suplir los descuidos con la alabanza divina. Suplicaba Matilde por una persona atribulada y la vio ante el Señor, que le decía: mira, perdono a ésta todos sus pecados, pero debe suplir mediante la alabanza todas sus negligencias y pecados. Cuando en el prefacio se dice: por él los ángeles alaban tu majestad, que me alabe unida a esa sublime alabanza celestial, con la que la adorable Trinidad se alaba y es alabada a sí misma. Alabanza que derrama en la Santísima Virgen y todos los ángeles y santos. Que recite un Padre Nuestro, y que lo ofrezca unida a la alabanza con la que me alaban y bendicen el cielo, la tierra y toda la creación, suplicando que acepte yo su oración por medio de Jesucristo, Hijo de Dios, mediante el cual asciende con suma complacencia a Dios Padre todo lo que se le ofrece. Y de este modo son suplidos por mí todos sus pecados y negligencias. Quien haga esto, que tenga por seguro que recibirá la misma gracia, porque como se ha dicho, el Señor lo dijo más arriba: es imposible que el hombre no alcance lo que ha creído y esperado. Capítulo 30. Dios se reviste del alma, fruto de los gemidos. Una hermana cayó enferma durante una fiesta, y esta Virgen de Cristo, movida de la compasión, rogaba al Señor por la enferma y se lamentaba ante el Señor porque había consentido que se enfermara esta amante suya. Él, que conocía bien con cuánto fervor asistía al coro, y el Señor le respondió: ¿es que no me es permitido bailar con mi amada cuando yo quiera? Cuando alguien enferma, yo me visto de su alma como de un hermoso manto, y me presento ante mi Padre con la alegría de mi corazón, dándole gracias y alabándolo por todo lo que sufre el enfermo. Y añade: el que desee que me revista de su alma, suspire con todo su corazón por mí cada día al levantarse, y anhele
que informe yo este día todas sus obras. Y de este modo yo entraré en él por los suspiros, y será mi vestido. Como el cuerpo vive y se rige por el alma, si su alma vive por mí, informaré todas sus acciones. Dijo además el Señor: los gemidos tienen un gran poder. Cuando el hombre se lamenta ante Dios, lo siente más cercano que antes, porque los suspiros que provienen de mi amor y de mis deseos o de mi gracia producen tres bienes en el alma. En primer lugar, la fortalecen como un aroma agradable y suave que conforta y tonifica al hombre. En segundo lugar, lo ilumina como el sol que irradia su luz en una casa oscura. Y en tercer lugar, dulcifica cuanto hace o padece para que le resulte útil. El llanto que viene del dolor de los pecados reconcilia el alma con Dios, como un buen mensajero, y otorga la gracia del perdón al culpable. Así serena la conciencia turbada. Matilde resolvía en su interior: ¿cómo es posible lo que se dice? Si el malvado se convierte de los pecados cometidos, no se le tendrán en cuenta los delitos que cometió. Ezequiel 18, versículos 21 y 22. Puesto que se deben confesar todos los pecados, si una necesidad real no lo impide. Así que el Señor le responde: cuando alguien intercede por un culpable, éste no se atreve a presentarse ante su Señor al momento, sin haberse purificado antes de su suciedad y ponerse un vestido limpio. Lo mismo el pecador, aunque yo le acojo de verdad en mi gracia, tiene que limpiar sus manchas y revestirse con el adorno de las virtudes. Capítulo 31. Se ha de vivir conforme a la voluntad de Dios. Matilde recibió una petición para que rogara a Dios por una persona que deseaba saber cómo podía vivir conforme a la voluntad divina, y recibió de Dios la siguiente respuesta: que adorne su cabeza, sus manos, sus brazos y su pecho como una esposa, y que se cubra con un velo. Su cabeza es mi divinidad, que embellecerá con alabanza y reverencia a modo de corona. Decorará también sus manos y sus brazos con anillos y brazaletes y otras joyas. Hará esto y todas sus obras en unión con la intención de mis obras y trabajos. Se pondrá el anillo de la sabiduría, es decir, que lea con frecuencia la Sagrada Escritura y le recuerde de memoria, porque la esposa de la sabiduría debe de estar instruida en las cosas divinas. Llevará también el anillo del amor, para amar solo a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Igualmente, se ceñirá el anillo de la fe, para guardar con toda solicitud la fe que me ha prometido. También el anillo de la nobleza, con la imitación de los ejemplos de mis virtudes: humildad, obediencia, paciencia, pobreza voluntaria y mis demás virtudes. El alma así ennoblecida gozará con mis abrazos y adornará su pecho con pensamientos tiernos y amorosos sobre mí, y recogerá a modo de ramillete todas mis palabras, obras y sufrimientos, y los guardará en su corazón con el recuerdo constante, y se cubrirá con un velo, y será para todos modelo y ejemplo adornado con todas las virtudes. Mientras oraba en otra ocasión por la misma persona, le pareció que el Señor extendía su mano hacia ella y besaba uno por uno los dedos de la mano del Señor. Así que comprendió por una luz divina que el dedo meñique significa el deber de reverenciar y amar todo lo que hizo y padeció la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. El anular designa el amor y fidelidad íntimos que debe guardar a Cristo, su esposo. El central, la eminencia del conocimiento y la contemplación. El índice, la sabiduría y la doctrina que debe comunicar a quienes lo necesitan. El pulgar, la fortaleza y perseverancia del amor divino y de todos los bienes. Besar los dedos del Señor significa que no sólo debe de poseer estas virtudes, sino que también debe amarlas. Porque cuanta mayor virtud tenga el hombre, más se goza de ella cuando la ama. Capítulo 32. Comportamiento del hombre con Dios.
Otra vez pedía por una persona que deseaba conocer qué era lo que más quería Dios de ella, y escuchó esta respuesta: que se porte conmigo como el niño que ama tiernamente a su padre y que recurre siempre a él para conseguir algo. Cuanto le concede, lo considera grande y de valor por el cariño que le tiene. Que ella desee siempre así mi gracia, y que no tenga por poca cosa cuanto le concedo, sino que antes bien lo reciba prontamente con un amor agradecido, y me dará gracias por cada don que recibe. En segundo lugar, debe comportarse como esposa que es escogida y amada y conducida al reino de la hermosura, pero no por la riqueza, belleza o nobleza, sino solo por amor. Es justo que tal esposa se muestre más agradecida, fiel y amorosa. Si debe sufrir algo de su esposo o por él, lo soportará con mayor paciencia. Recuerde siempre con gratitud haber sido escogida sin mérito alguno antes de la creación del mundo, y a qué alto precio la redimí con mi sangre, y aún más, la preferí con un amor e intimidad especiales. En tercer lugar, se portará conmigo como un amigo con su amigo, y considera como propio todo lo del amigo, y buscará en todo la gloria de Dios, y la promoverá en cuanto le sea posible. Por lo mismo, no consentirá de ninguna manera que se haga algo contra Dios. Si algunas veces en todas estas cosas no consigue lo que desea, o se le retiran las gracias acostumbradas, la consolación divina, entonces que no se deprima por esto, y que no piense que se debe a un disgusto de Dios como si Él la rechazara. Un padre bondadoso no da a su hijo lo que no le conviene, y el esposo se pone a veces serio con la esposa, pero no por enfado, sino para su instrucción. También Dios quiere probar la fidelidad del alma, pero no porque la desconozca, porque Él conoce todo antes de que suceda. Sabiduría 8, versículo 8. Sino que lo hace para presentarla más estimable ante todos los santos. 3 maneras de comportarse el hombre con Dios ante los hombres. 3 maneras de comportarse el hombre con Dios ante los hombres. 3 maneras de comportarse el hombre con Dios ante los hombres. Respecto a otra persona le dijo el Señor a Matilde: de 3 maneras debe portarse conmigo, como un cachorrillo ante los hombres. Este cachorrillo es tan fiel que 1000 veces ha arrojado y otras tantas vuelve así a su dueño. Así, si en la convivencia es ofendida con palabras hirientes, que no lo esquive inmediatamente por la impaciencia, y si llega a impacientarse, que recupere la serenidad y pida perdón con fe y con misericordia. Debe confiar en mi misericordia, debe pedirlo también con fe. Y por una sola lágrima yo le perdonaré todo. Y en el coro y durante la oración se debe de comportar conmigo con amor y con gestos de ternura, como una esposa con su esposo. Al comulgar, que actúe como la reina con el rey, porque ella se muestra generosa en el banquete, y le ofrece regalos, y distribuye limosnas. Que distribuya pues a todos con generosidad los regalos que le ha ofrecido su rey, y así socórrelos con sus oraciones. Capítulo 33. Unión del alma con Jesucristo. A veces esta sierva de Cristo se encomendaba a la gloriosa Virgen María, y le pareció que la arropaba bajo su manto y le decía: el alma que desea unirse con mi hijo se portará como noble esposa que tiene un esposo de mayor nobleza que ella. Por honor a su esposo, actuará con gran respeto y mesura, y nunca hará algo indigno de su esposo o que ofenda su mirada. De igual modo, esa alma nunca cederá voluntariamente al pecado por mínimo que éste sea. Tendrá refugio seguro en Dios para todo lo que necesite o desee. Buscará únicamente su consuelo y ayuda, y si Él no le ofrece el consuelo al instante, debe llevar con paciencia esto, como la esposa fiel que expone con toda confianza sus secretos y necesidades a su esposo, y que considera indigno buscar consuelo en otro. Además, practicará en lo posible las virtudes de Cristo. Como Cristo fue humilde y obediente, procure ella también someterse con humildad a todos.
Si se presenta la ocasión, obedezca incluso hasta la muerte. Así esta virtud será más digna por su unión con la virtud de Cristo que 1000 virtudes realizadas sin tal unión. Capítulo 34. Dios comunica sus obras al hombre. En cierta ocasión, oraba por una persona muy inclinada al trabajo, en especial a trabajos humillantes. Así que contempló a esta persona de rodillas ante el Señor, con las manos elevadas como en oración. Y el Señor junta sus manos, de las que fluía un líquido balsámico, con las manos de ella, y le dice: Mira, te entrego todas mis obras, para satisfacer y suplir las tuyas. Comprende así que sus obras y trabajos eran muy gratos al Señor, que le dice: Cuando no puedas dedicarte a mí por los trabajos, recita la antífona: Gracias te doy, oh Dios. Gracias, verdadera y una Trinidad, trina verdad, trina y una unidad. O también, a aquel del que todo procede, y por el que todo fue hecho, y en el que todo existe, sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuidará dar a todos una respuesta llena de mansedumbre. Capítulo 35. Dulce consuelo con el que Dios consuela al hombre. Otra vez oraba por una persona, y contempló al Señor, que tomó con la mano derecha a esa persona, y paseó con ella por una pradera amena y florecida. Y comprendió con esto que el Señor quería probarla antes de la muerte con distintas enfermedades. El Señor tenía en el pecho azucenas, rosas y escuditos de oro que ella recibía con gran gozo y confianza. Jugaba con ellos y los acercaba a su pecho. Los escudos designaban la constancia y la victoria, las rosas la paciencia con la que debía superar sus sufrimientos, las azucenas la pureza de corazón con la que debía parecerse a Jesucristo. Y Matilde, que contemplaba todo esto, le dijo al Señor: Oh, Dios lleno de ternura, te ruego que a la hora de la muerte le concedas pregustar la vida eterna, y esto es la seguridad de que nunca se verá separada de ti. El Señor Dios le respondió: ¿Qué navegante arroja voluntariamente al mar los bienes que felizmente había arribado al puerto? Así yo atraeré a mí, con gloria, a esta alma que escogí desde su niñez para la vida religiosa. La sostuve con mi derecha y la guié según mi voluntad, y la santifiqué según mi beneplácito. Capítulo 36. 3 caminos del Señor. Oraba por una persona atribulada y recibió esta respuesta de Dios: Recorrí 3 caminos en este mundo. Deberá recorrerlos el que desee imitarme con perfección. El primero era árido y estrecho, el segundo florido y plantado de árboles frutales, el tercero lleno de espinas y cardos. El primer camino es la pobreza voluntaria, que yo amé y guardé con gran cuidado durante toda mi vida. El segundo es mi propia voluntad colmada de virtudes y digna de alabanza. Y el tercero es mi cruel y amarga pasión. Por eso, todo el que desee seguirme debe de abrazar la pobreza sin querer poseer nada en este mundo. Llevará además una vida ejemplar y soportará en fin con gozo trabajos y sufrimientos por mi amor. Capítulo 37. El alma debe buscar refugio en Dios, las sagradas llagas. En otra ocasión, creía estar en la presencia de Dios y saludar las dulcísimas llagas rodeadas de perlas preciosas. Sorprendida, le dice el Señor: Como hay perlas con poderes especiales que expulsan algunas enfermedades de los hombres, así mis llagas tienen el poder de arrojar todas las angustias del alma. Hay algunos de corazón tan tímido que no se atreven a fiarse de mi bondad y desean huir por miedo a mi presencia. Puede decirse de ellos que padecen parálisis de tembleque. Si se acogen a mi pasión,
y veneran con piedad constante mis llagas, arrojaría de ellos todo temor. También hay quienes tienen el corazón distraído e inconstante y dan vueltas por todas partes con el pensamiento, y caen a veces en la ira y la indignación por la más mínima palabra. Si éstos meditaran un poco en mi pasión y grabaran mis llagas en su corazón, alcanzarían la paciencia y la serenidad de su corazón. Hay además quienes parecen atacados por parálisis de somnolencia, y esos son los que hacen todo con flojedad y con desgano. Si éstos meditaran devotamente mi pasión y tuvieran presentes mis llagas, con qué profundidad se clavaron en mí y cuánto dolor me causaron, sacudirían toda somnolencia. Rogaba pues por otra persona, y al instante la contempló en la presencia del Señor vestida de blanco. El Señor tomó sus manos sobre las de él. En esto comprendió ella que con la derecha le ofrecía ayuda y fortaleza para toda obra buena, y con la izquierda protección en las contrariedades. Recapacitaba qué podían significar las mangas de la cogulla, y por qué las usaban los religiosos. Así que el Señor le dice: la amplitud de las mangas significa que los religiosos deben de tener siempre los corazones abiertos a todo lo que se les mande. Y añadió el Señor: dirás a la persona por la que tú rezas que tempere las lágrimas. Si no puede, que las una a las mías, y que lamente no poder derramarlas por puro amor a los pecadores. Unidas así sus lágrimas con las mías, las presentaré en alabanza al Padre. Y en otra ocasión, que pedía por la misma persona, contempló su alma en el corazón de Dios a manera de un niño que tenía en sus brazos el corazón divino. Así que el Señor le dijo: venga a mí en toda prueba, y entre en mi corazón divino en busca de consuelo, y no la abandonaré jamás. Capítulo 38. Utilidad de las lágrimas y transformación de las mismas. Cierta persona sufría mucho por no poder contener las lágrimas debido a una enfermedad, y había llorado tanto durante 5 años seguidos que si no viniera en su ayuda la misericordia de Dios, hubiera perdido el juicio y la vista. Le pidió a Matilde y a otras que rogaran por ella para verse libre de ese sufrimiento por la bondad de Dios. Compadecida de ella, la consolaba frecuentemente con delicadeza y dirigía al Señor las plegarias más insistentes, así que fue liberada al poco tiempo. Le preguntó al Señor cómo cambió tan pronto esa tristeza tan intensa. Y el Señor le dijo: solo por mi bondad. Y añadió: dile de mi parte que me pida que transforme con mi bondad esas lágrimas como derramadas por amor, devoción y perdón de sus pecados. Al oírlo, se admiraba de que fuera posible que lágrimas tan inútilmente derramadas pudieran transformarse en lágrimas tan santas. El Señor añadió: que crea en mi bondad. Cuanto más se fíe de mí, más plenamente lo realizaré. Oh admirable dignación de la piedad divina, que viene tan generosamente en socorro de los miserables con tantas y tan grandes consolaciones. Quienquiera que tú seas, que lees u oyes todos estos consuelos que Dios ha concedido a los hombres por medio de su amada, yo te invito a apropiártelos como hechos para ti mismo. El Señor ha comunicado que le produce gran contento que lo concedido a uno lo estimen los demás como hecho, o que puede hacerlo por ellos. Muchos otros han obtenido numerosos consuelos espirituales por su intercesión, pero ella los proponía solo como enseñanza o los atribuía a otra persona. Así pues, bendito sea el Señor, que nos ha concedido tal intercesora ante Él. Con sus continuas oraciones, diligentes exhortaciones y consolaciones, ha llegado a ser una madre bondadosa. Capítulo 39. Una persona tentada se vio libre por la oración de Matilde. Un hombre venido de lejos expuso a Matilde la tentación que sentía. La había manifestado con lamentos a muchos hermanos y a otros hombres de Dios, sin obtener alivio. Así que le consoló amablemente y oró intensamente al Señor por él. Al día siguiente ese hombre no cesaba de darle gracias y de manifestar que la tentación se había alejado completamente de él. Nunca había recibido de alguien un consuelo tan grande.
Capítulo 40. Un hermano de la orden de predicadores oraba por una persona que había perdido la paz. Así que se le apareció el Señor junto al monte florido, con la derecha extendida hacia el monte, y vio en el monte pequeños insectos a manera de mosquitos. Así que el Señor le dijo: si un hombre puede ahuyentar con facilidad estos mosquitos, con mayor facilidad puedo yo, si lo quiero, apartar todos los obstáculos de aquel por quien ruegas. Pero yo no lo hago para que, probado en cosas pequeñas e insignificantes, aprenda con la gracia que me pides a ofrecer ayuda y consejo a los que sufren mayores pruebas. Y añadió el Señor: comprende que el mal que pueden hacerle todos los obstáculos que le turban es menor que el poder de esos insignificantes insectos para devastar el monte que estás viendo. Más sobre lo mismo. Oraba otra vez por ese mismo, y el Señor le dijo: yo le escogí, yo mismo, y le guardaré siempre, y le seguiré donde vaya, y colaboraré con él en todas sus obras. Seré su protector, su consolador, su provisor en la casa donde more. Cuando predique, le servirá mi corazón de portavoz. Cuando enseñe, mi corazón le hará de libro. Amonestará a los hermanos en estas tres cosas: huyan de la autosuficiencia, eviten honores y engreimientos, procuren solo lo necesario de las cosas que son temporales. Si los hermanos no obedecen estas advertencias, que no deje de amonestarles. Así podrá decir con el profeta: no me he guardado en el pecho tu defensa. Salmo 39, versículo 11. El honor que se le muestre, que no se lo atribuya a sí mismo, sino a mí, y que reciba toda satisfacción de su cuerpo, como si la disfrutara el mío. Capítulo 41. Sobre otro hermano de la orden de predicadores. Durante la oración recibió del Señor esta respuesta sobre un hermano: me he entregado tanto a lo que disponga Él, que no castigaré a ningún pecador contra su voluntad. Aún más, colmaré a aquellos por los que Él ruegue, con la gracia que Él quiera. Capítulo 42. Intercesión por otro hermano. Mientras oraba por otro hermano, intervino el Señor. Como una pluma arrebatada por un fuerte vendaval se adhiere así a un líquido balsámico, así es que se adherirá su alma a mi corazón divino. Capítulo 43. El Señor se compara a una abeja. En cierta ocasión vio a uno agotado y casi desfallecido en el servicio divino, y se dirigió al Señor: vamos, Señor mío, ¿cómo has arrebatado a éste todo su vigor y has libado su jugo como la abeja a la flor? A esto el Señor le respondió: yo soy abeja que libo mi propio néctar. Así Matilde contempló al punto una abeja que sale de la boca de Dios y que vuelve a ella, y recapacita entonces qué podría significar. A esto el Señor le dice: la abeja es mi espíritu. Cuando yo infundo mi gracia a los hombres y la recupero de ellos, produzco en mi corazón divino una dulzura eterna. Capítulo 44. Jesucristo sirve a sus propios servidores. Mientras cantaba una hermana la colecta en el coro, Matilde contempló a Jesucristo en una figura de un joven hermosísimo. Estaba frente a ella y le sostenía el libro y se reclinaba sobre su pecho y le decía: te seguiré donde quiera que vayas. Lucas 9, versículo 59. No podrás separarte de mí. Así que Matilde se sorprendía que mostrara el Señor tanta familiaridad con aquella hermana. Así que le dice el Señor: bien sé lo que puedo hacer en ella, redoblaré en todo sus energías. Capítulo 45. Alegría de Jesucristo por el pecador que se convierte. Rezaba por una persona y recibió esta respuesta: la sigo en todo momento. Si se vuelve a mí por el arrepentimiento, el deseo o el amor, experimento entonces una alegría indescriptible.
La mayor satisfacción que se puede ofrecer a un deudor es hacerle un regalo con el que pueda pagar su deuda. Yo me hice deudor de mi padre al salir fiador de la deuda del hombre. Y por eso, nada me alegra y me resulta tan agradable como la vuelta del hombre a mí por el arrepentimiento y el amor. Capítulo 46. Jesucristo se entrega al alma fiel. Mientras iba a comulgar, una hermana enferma contempló al señor Matilde, el Señor de la Majestad, Jesús, esposo florido, frente al lecho de la enferma, como en un trono excelso. Cuando el sacerdote ponía la hostia santísima en su boca, el mismo Jesucristo, que es el pan vivo y perenne, alimento de los ángeles, se entregó incondicionalmente a aquella alma. Así que le ofreció sus labios sonrosados para besarla y sus brazos para abrazarla, y de ese modo aquella feliz alma, paloma blanca como la nieve, es totalmente unida con su amado. Allí solo aparecía Dios. Capítulo 47. Una persona que temía comulgar con frecuencia. Oraba por una persona que por tibieza e inconstancia dejaba de recibir con frecuencia el cuerpo del Señor. Así que la contempló ante el Señor, que le dice: «Amadísima mía, ¿por qué me esquivas?». Y se sorprendía, es decir, Matilde, de que la nombrara el Señor con tanta ternura a esta persona. Así que le dice el Señor: «Será llamada con este nombre toda su vida». Pero comenzó a temer que se privara a aquella alma de ese nombre después de su muerte. Así que le dice el Señor: «Conservará este nombre por toda la eternidad». Y el alma de aquella persona estaba como una virgen hermosísima en presencia del Señor. Así que el Señor se vuelve a ella y le dice: «Acércate con confianza a la omnipotencia del Padre para fortalecerte, a la sabiduría del Hijo para ser iluminada, a la bondad del Espíritu Santo para ser colmada de dulce ternura». Capítulo 48. Otra persona que experimentaba el mismo temor. Otra persona era tentada al acercarse a los vivificantes sacramentos de Cristo, y aunque es verdad que nadie puede acercarse dignamente, temía mucho recibirlos de una manera indigna. Así que Matilde oró por ella al Señor con un corazón confiado y recibió esta respuesta: «Que se acerque frecuentemente a mí. Cuantas veces venga a mí, la recibiré como legítima reina mía». Y consolada con tales palabras, la que así era tentada, dio gracias a la bondad divina. Capítulo 49. Lo que se hace a los demás por amor de Dios, se hace al mismo Dios. Andaba en cierta ocasión preocupada porque había atendido muchas veces a cierta persona que lo necesitaba. Su temor era haberse dedicado a ella más de lo debido. Así que se le apareció el Señor con el vestido de esa persona en el regazo para coserlo y le dice: «No temas lo que haces a esa persona, porque me lo haces a mí». No puede ella superar el temor, y entonces le pide al Señor que aleje esa tentación. Y Dios bondadoso así lo hizo. Frecuentemente hubo de sufrir por parte de la persona a la que atendía, pues ella lo aceptaba con gusto por amor de Dios, y le pedía que la librara de todo resentimiento y pecado contra ella. Así que el Señor levantó el dedo meñique. Ella pensó: «¿Qué puede significar eso?». Y él le dijo: «Yo te he mostrado muchas veces que el dedo meñique significa mi humanidad». Y añade: «¿Qué ves en él?». «3 artejos», responde ella. Y el Señor: «El artejo más grueso significa la humildad, porque mediante ella yo dispongo lo mejor posible al hombre para recibir mi gracia. El de en medio significa la paciencia, porque con ella debe aceptar el hombre todas las contrariedades por mí. Y el superior, el más fino, que se adapta a todo, es la caridad. Ejercítate en estas 3 virtudes, y superarás todas las contrariedades por mi amor». Capítulo 50. Un hecho importante.
Compadecida de una persona que experimentaba gran tristeza, rogaba por ella con gran fervor para que Dios benigno se dignara venir en su ayuda con el consuelo del Espíritu Santo. Así que le pregunté al Señor, ¿por qué está preocupada? La creé para mí. Me entregué a ella para todo lo que desee de mí. He sido para ella padre en la creación, madre en la redención, hermano para compartir el reino, hermana en amorosa convivencia. Capítulo 51. El hombre ofrece a Dios sus enemigos. Una persona, herida por otra, le confió a Matilde su pena. Así que Matilde rogó al Señor por ella, y el Señor le respondió, «Dile que me entregue sus enemigos. Yo mismo, con todos mis santos, me entregaré a ella, como una eterna recompensa». Capítulo 52. Dios acepta la buena voluntad como un hecho ya consumado. Rogaba por una persona triste y le dijo el Señor, «Si uno está de tal manera acongojado que prefiere la muerte a soportar tal sufrimiento y me ofrece ese dolor dispuesto a soportarlo en adelante, lo aceptaré cuantas veces me lo ofrezca como sufrido por mi amor». Capítulo 53. Dios quiere que los pecadores se conviertan. Oraba por otra persona afligida que sabía que no estaba en buenas disposiciones, así que sentía indignación contra ella. La había amonestado frecuentemente con salubles reproches, pero ella se mostraba incorregible. Así que el Señor le dice, «Vamos, hazme este favor. Ruega por los desgraciados pecadores a quienes yo compré a tan alto precio, cuya conversión tanto deseo». Capítulo 54. Dios desea el corazón del hombre. En otra ocasión le dijo el Señor, «No hay nada que me agrade tanto como el corazón del hombre. Sin embargo, pocas veces lo consigo. Me sobra de todo, salvo el corazón del hombre, que muchísimas veces me deja defraudado». Capítulo 55. Jesucristo intercede ante el Padre por los pecadores. Estaba una vez en oración y contempló al Señor con una túnica ensangrentada. Le decía, «Mi humanidad, cubierta de sangre, se ofreció con inefable amor a Dios Padre como víctima en el ara de la cruz. Con ese mismo amor sigo ante el Padre Celestial para interceder por los pecadores. Le presento todos los géneros de tormento de mi pasión, con el mayor deseo de que el pecador se convierta a mí por una verdadera penitencia y viva». Capítulo 56. Rezo de 5460 Padres Nuestros. Ofrecía en cierta ocasión a Dios 5460 Padres Nuestros que la comunidad había rezado en honor de las santísimas heridas de Jesucristo. Para entender esto se debe ver la parte primera y la tercera nota y la primera, según ciertas revelaciones, que se decía que el Señor tuvo 5460 heridas en su pasión. Se le aparece el Señor con todos los brazos extendidos y todas las heridas abiertas y le dice, «Mientras yo pendía en la cruz, tenía abiertas todas las heridas, y cada una clamaba a Dios Padre pidiendo la salvación del hombre. Así permanecen hasta hoy con cierto clamor para mitigar la ira de Dios Padre hacia el pecador. Te confieso que ningún mendigo se alegra tanto al recibir la limosna obtenida tras numerosos ruegos importunos, como yo me alegro al acoger la oración que se me ofrece para honrar mis heridas. Y te digo más, siempre que alguien reza esta oración devota y atentamente por otro, éste obtiene la salvación deseada». Y Matilde le dice al Señor, «¿Cuál es, Señor mío, la intención que quieres que yo ponga en esta oración?». Y le respondió, «Rézala devotamente, pero no solo con la boca, sino también con el corazón.
y me la presentas después de rezar 5 Padres Nuestros. Por inspiración divina, se le comunicó que añadiera al quinto el siguiente verso: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, recibe esta oración por aquel soberano amor con el que soportaste todas las heridas de tu sacratísimo cuerpo. Ten misericordia de mí, de todos los pecadores y de todos los fieles, vivos y difuntos. Así que le dice de nuevo el Señor: mientras el pecador permanece en sus pecados, me fuerza como si estuviera violentamente estirado en la cruz. Apenas se convierte a mí por la penitencia, me suelta. Yo con mi gracia y mi misericordia caigo sobre él como desclavado de la cruz, a la manera que yo caí en otro tiempo sobre José de Arimatea, cuando me desclavó de la cruz, y me entregó de modo total así, a su disposición. Yo así me entrego a ellos, para que hagan de mí lo que quieran. Pero si ellos permanecen en sus pecados hasta la muerte, entonces mi justicia ejercerá su poder sobre ellos, y le juzgará según lo que merezcan. Capítulo 57. El Señor le concede 100 pecadores. Llena de espiritual alegría al escuchar las palabras del Evangelio, vendrá el Hijo del Hombre con gran poder y majestad. Lucas 21, versículo 27. Dice al Señor Matilde: Ea, bienvenido. Y el Señor le dice: sopesa lo que dices. Cuando dices bien, advierte que yo soy el bien del que inagotablemente procede y fluye todo bien. Cuando dices venido, piensa en aquel divino amor de caridad con el que vengo al alma totalmente ebrio de vino del amor. Así Matilde ruega al Señor por todos los que están en pecado para que los convierta. Y el Señor le dice: por tus ruegos convertiré 100 pecadores. Capítulo 58. Dios está dispuesto a acoger a los pecadores. En cierta ocasión padecía un fuerte dolor de cabeza, así que lo ofreció al Señor durante la celebración de la misa, unido a la hostia sacrosanta para su eterna alabanza. A esto se le presentó el Señor, y tenía en sus delicadas manos un círculo de madera seca en el que parecían engastarse rosas hermosísimas. Muy sorprendida sobre qué podía significar para ella que Dios entrelazara en una madera que estaba seca rosas tan frescas, escuchó al Señor que le dijo: si yo injerto estas rosas frescas en una madera seca, es para darte a entender su significado. Ningún corazón pecador llega a resecarse tanto con la escoria de los pecados, que si aceptara un dolor o enfermedad, aunque mínimo fuera, para la gloria y la alabanza de mi nombre, y estuviese dispuesto a aceptar gustoso mayores sufrimientos, éste me complace tanto, que desde ese momento comienza a reflorecer por la decisión que ha tomado, y desde ese instante se hace capaz de recibir la gracia de la divina misericordia. Y te digo además que no hay pecador tan grande, que si se arrepintiere, no se le perdonaran por completo todos sus pecados en ese instante, e inclino así mi corazón hacia él con tanta clemencia y dulzura, como si jamás hubiese pecado. Y ella replica: Señor, si es así, ¿por qué, Dios dulcísimo, no llega el hombre a comprender lo desdichado que es, en lo más mínimo, todo esto? Y el Señor le dice: esto se debe a que no ha perdido aún por completo el atractivo del pecado. Si el hombre una vez arrepentido resistiese con tal firmeza los vicios que erradicara por completo todo gusto y atractivo del pecado, ten por cierto que llegaría a experimentar la suavidad del Espíritu Divino. Oh sublimidad inescrutable de tu sabiduría y misericordia, dulcísimo Dios, que intentas atraer hacia ti el corazón del pecador con tan maravillosos e incontables medios. No puede desesperar quien recibe la inmensa clemencia de tu paternal perdón. Capítulo 59. Carta a una matrona seglar, amiga suya. Esta carta
Es el único escrito que se conserva de la propia mano de Matilde. El resto de sus revelaciones solo nos consta por lo que ella le comunicaba a los otros. Queridísima hija en Cristo, el enamorado de tu alma estrecha tu mano con su diestra y toca con sus dedos cada uno de los tuyos para probarte cómo trabaja en tu alma y cómo debes seguir imitando sus ejemplos. Su dedo meñique significa su vida humilde, porque vino a la tierra, pero no para ser servido, sino para servir. Marcos 10, versículo 45. Y someterse así a todos. Unirás tu dedo a este suyo, es decir, cuando te hinche la soberbia, recuerda la humildad y sometimiento de tu Dios y ruega, para que por su humildad venzas toda soberbia y voluntad propia proveniente del amor egoísta con el que el hombre se ama a sí mismo. El dedo anular significa la fidelidad de su corazón, con la que cuida solícito de nosotros como Madre fidelísima, y toma nuestras cargas y pesares con la inefable fidelidad de su corazón, y nos protege de todo mal. Juntarás tu dedo con el suyo para reconocer cuánta infidelidad has mostrado a tu tiernísimo y fidelísimo amante, cuando alejabas de él tu alma, creada para su amor y su gloria, y para gozar solo de él en goces eternos. Sin embargo, qué poco y con qué frialdad le recuerdas. El dedo central significa su amor eterno, sublime y divino, que se inclina hacia el alma de un modo admirable y eficaz, no dejando en paz su corazón hasta derramarse del todo en el alma como torrente impetuoso que busca dónde vaciarse. Juntarás tu dedo con el suyo, es decir, tu voluntad. Si no puedes amarle en todo momento, que lo supla la buena voluntad hasta el punto en que, si pudieras disponer del amor de todos los santos y de todas las criaturas, desearías orientarlo todo hacia él solo. Su dedo índice significa el orden admirable e inescrutable de su divina providencia, que dispone con misericordia del futuro en favor del hombre. Sea próspero o adverso, pondrás gozosa tu dedo en el suyo, y cree que todo lo que te sucede, ya sea alegre o penoso, proviene de su amor tan grande, y es de tanto provecho para ti, que no desearás otra ni distinta cosa. Así le rendirás gracias y alabanzas por cada acontecimiento. El dedo pulgar significa su omnipotencia divina y la poderosa protección de su paternal bondad. Con ella, resiste y reprime todo lo que puede dañar el alma fiel y permite lo que puede contribuir a su santificación y práctica de las virtudes. Juntarás también tu dedo con el suyo, para ser fuerte en el ejercicio de las virtudes y resistir virilmente a los vicios, sin desconfiar de la misericordia de Dios, aunque permita que sufras alguna tribulación o te retire el consuelo de su gracia. Inciso A. Dios, esposo, se entrega al alma y espera reciprocidad. Examina con diligencia y ternura, alma fiel y amante de Dios, la norma que te ha dado el joven e imperial Jesús, hijo de la benignidad paterna, al elegirte como esposa y entregarse a ti como tierno esposo, celebrando estas nupcias por sí mismo y a sus expensas, ese día de tanta solemnidad y alegría para su corazón. Cantar de los Cantares 3, versículo 11. Vistió por tu amor una túnica de rosas, que el amor tiñó con la sangre de su corazón, y colocó también en su cabeza una guirnalda de rosas y azucenas, cuyo cerco rodeaban preciosas margaritas, a saber, gotas de su preciosísima sangre. Llevaba en sus manos unos guantes tan agujereados, que no podían retener nada. Así te entregaba a ti todo lo que antes ocultaba al mundo entero. La dura cruz le servía de lecho nupcial, al que se lanzó con tal gozo y encendido amor, que nunca esposo alguno gozó tanto en un lecho de marfil o de seda. Sigue en espera en este lecho de amor, abrazado por un deseo incontenible, hasta poder gozar de tus abrazos. Si deseas ser su esposa, debes renunciar a todo otro gozo. Acércate a él en un lecho de dolor y contumelia, y así unirte tú a su costado herido. Medita con diligencia qué prenda tan preciosa pagó por ti al abrirte su tierno corazón, tesoro de la divinidad,
para ofrecerte allí la preciosa bebida del amor que cura todas las angustias de tu alma. Esta noble prenda tiene un valor incalculable, porque encierra en sí toda gracia, toda virtud, todo el bien. No te arrebatará esa prenda. Con ella ha ratificado su fidelidad. Como un rey que aún no ha llevado a su esposa al palacio, deja en prenda a sus amigos una villa o ciudad llena de riquezas. Así tu amante esposo entregó como prenda a Dios Padre un don preciosísimo, su mismo corazón, para garantizarle que jamás desea abandonarte a ti, su esposa. Lo ofrece todos los días por ti en el altar como expresión del amor con el que te previno desde toda la eternidad. Hija del Padre Eterno, esposa preelegida de su Hijo único y coeterno, amiga del Espíritu Santo y su anhelado descanso. Ama a tan entrañable amado que tanto te ama y es todo amor. Sé fiel al que es la misma fidelidad. Si algo adverso te sucede, acéptalo como lazo de oro que Dios te lanza para atraerte al amor de su Hijo. Tú, asintiendo al instante a esa atracción, elévate, dispón tu corazón a secundar más generosa la fuerza de esa atracción con gratitud y paciencia. Acoge solícita la salvación que Dios quiere realizar en tu alma. Examina cuánto te falta en las virtudes. Si te falta humildad u otra virtud, abre con la llave del amor el preciosísimo archivo de todas las virtudes, el corazón divino de Jesucristo, para que te revistas de sus nobles virtudes y venzas los asaltos de todos los vicios. Si te asaltan los ladroncillos de los malos pensamientos, corre a la sala de las armas y cíñete de la noble armadura de la pasión y la muerte de tu Señor, y clava tan profundamente su recuerdo en tu corazón, que huya desbaratada toda la caterva de los pensamientos. Si te asaltan pensamientos de desesperación, corre al lontanar inagotable de la piedad, que no quiere la muerte de nadie, sino que todos lleguen al conocimiento y amor de la verdad, excepto los que voluntariamente se exponen al peligro. Y ten en cuenta que Dios está más dispuesto a recibir al hombre que el mismo hombre a venir a Dios. Desea sobre todo que el hombre se comporte de una manera que pueda el Señor derramar ininterrumpidamente sobre él su gracia y acrecentar siempre en él todos los bienes. Inciso B. Jesucristo desea unirse al alma. Nuestro Señor Jesucristo, amante de los hombres, desea con gran ansia, Lucas 22, versículo 15, unirse al alma, de modo especial a aquella que en él busca consuelo y ansía experimentar su ternura, para arrojar de sí todo consuelo o deleite de las criaturas que no le lleve a impulsar al amor de Dios. Si el hombre ama o se goza en algo, que piense que se lo ha dado Dios, para que por esto se mueva a su amor. Y si siente que eso no lo lleva a progresar en el amor de Dios, sino a encerrarse en sí mismo más que en Dios, entonces que lo arroje de sí, ya sea una persona u otra criatura o cosa, para así no verse privado de la intimidad con Dios. Y este trato es muy delicado porque no admite consigo ni sobre sí ninguna otra cosa. El mismo Jesús, Hijo del amor del Padre, quiere ser el único íntimo y amantísimo de tu corazón. Inciso C. Dios entrega su corazón y el alma debe entregarle el suyo. Dios entregó su corazón divino al alma para que a su vez ella le entregara el suyo. Si lo hace con alegría y confianza, el Señor la sostendrá con su poder para que nunca caiga en un pecado grave. Cuidará también conocer más y más el corazón de Dios para saber qué es lo que más le agrada. Si le invade la tristeza, correrá a refugiarse confiadamente en el tesoro que se le ha confiado en busca de consuelo. Si por divina disposición de la gracia no recibe consuelo, que no deje por ello de alabar a Dios, dándole gracias de todo corazón. Dios se complace en gran manera en el alma que no busca sus propios intereses. Primera de Corintios 13, versículo 5. Sino más bien busca los intereses de Jesucristo, y tampoco antepone su consolación al honor divino. Capítulo 60. 3 preguntas del Señor. Al escuchar la lectura del Evangelio, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Juan 21, versículo 15.
Medita en estas palabras en un arrobo, entonces contempla al Señor, y éste le dice: Te pregunto a ti también, respóndeme con sinceridad. ¿Hay en el mundo algo tan querido para ti, que si te fuera posible no estarías dispuesta a renunciar a ello por mi amor? Respondió ella: Tú sabes, Señor, que si fuera mío todo el mundo con todo lo que hay en él, yo desearía dejarlo todo por tu amor. Y el Señor aceptó al instante, como si realmente lo hubiese dejado todo. Así que le pregunta de nuevo: ¿Hay algún trabajo o yugo de obediencia tan pesado que no aceptarías por mi amor? Y responde: Sí, Señor, estoy dispuesta a soportarlo todo por tu amor. Y por tercera vez el Señor le dice: ¿Existe algún sufrimiento tan grande que tú no lo aceptarías por mi amor? Y ella le responde: Señor mío, contigo y con tu ayuda estoy dispuesta a soportar todos los sufrimientos. El Señor lo acepta todo como si en realidad lo hubiese sufrido. Y finalmente el Señor le dice: Así pues te encomiendo 3 clases de personas: los niños inocentes y sencillos, comparados a la inocencia del Cordero, para que los instruyas y los atraigas a mi conocimiento y amor; los atribulados y humillados, descritos por la mansedumbre del Cordero, para que los consueles y ayudes en cuanto te sea posible; y toda la iglesia designada por la oveja, de tanta utilidad para el hombre, para que la presentes a los ojos de mi misericordia con incesantes deseos e incansables oraciones.